Salmo 78. Aquellos que tienen su nueva Biblia de las Américas, está en la página 590. Salmo 78. Y el título de este mensaje es El mandato de heredar nuestra fe. El mandato de heredar nuestra fe. Como les decía, lo voy a leer en tres partes. Ahorita voy a leer la primera parte, que es la parte didáctica, la parte donde el salmista presenta todo su argumento. La segunda parte es la parte donde el salmista cuenta la historia de Israel y usa a Israel como un ejemplo que nosotros tenemos que escuchar para que no nos pase lo mismo que le pasó a Israel. Y la tercera parte es la esperanza que, que el Señor nos deja por medio de este salmo, una esperanza de que nosotros podamos perseverar y no llegar a ser como lo fue Israel. Voy a leer del versículo 1 al 8. ¿Por qué no nos ponemos de pie y lo leemos juntos? Salmo 78, del versículo 1 al versículo 8. Nos ayuda a ponernos de pie para poner atención a lo que estamos leyendo. Ahí en tu Biblia, sígueme. Dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Pueden tomar asiento. Hermanos, quiero enseñarles una fotografía que van a poner aquí arriba. Es una fotografía que marca el inicio de esta iglesia. Ese grupito de jóvenes, ahí hay como unos 20 jóvenes. En 1978, un grupo de jóvenes que el Señor soberanamente salvó por su gracia, que no venía de hogares de creyentes, no teníamos pastores, no teníamos edificio, no había ministerios, no había estructuras, no había líderes. Ninguna iglesia quería saber nada de nosotros. No había librerías cristianas con literatura cristiana accesible. No había predicaciones en YouTube. No había celulares. No había Biblias digitales. Lo único que teníamos, hermanos, era una Biblia, una guitarra y unos libritos de unos coritos que nos mandaron de Monterrey y que allí buscábamos el número de los coritos y con 2 o 3 acordes cantábamos canciones al Señor. Dios empezó ahí una obra hace una generación.
Ahorita los que estamos ahí en esa fotografía somos abuelos. Y ese grupo que recibió la fe por medio de la gracia de Dios, salvándonos ahí en nuestros cuartos, en nuestras escuelas, no porque nuestros padres nos hablaron del Evangelio, sino porque el Señor quiso tener misericordia de nosotros. Después de 40 años, el Señor hizo una obra maravillosa y ahorita somos una familia de iglesias en diferentes partes del país por la gracia y la bendición de Dios. Les enseño esta fotografía porque si hay algo de lo que yo estoy seguro, hermanos, es que esto lo hizo el Señor. Pero la pregunta que nos hace este salmo es esta: ¿y qué va a pasar con la próxima generación? La próxima generación que lo tiene todo. Tiene estructura, tiene edificios, líderes, pastores, Biblias digitales, predicaciones, miles, millones de predicaciones en YouTube, libros que se están traduciendo, publicando, todo a la mano. ¿Qué es lo que va a pasar con la próxima generación? Van a seguir a Cristo dejando todo atrás por Él para seguir siendo fiel a Él y seguir abrazando el Evangelio. ¿Van a seguir siendo fieles? ¿Van a ellos a recibir algo? Nosotros no teníamos absolutamente nada excepto la Biblia. Pero ahora la siguiente generación está recibiendo todo lo que nosotros los abuelos estamos dejando. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Lo van a tomar para que el Señor lo multiplique y haga una obra mayor y salve a miles de personas, a millones de personas? ¿O corren el peligro de que les pase lo que le pasó aquí a Israel? Llegar a ser una generación porfiada, rebelde, una generación que no preparó su corazón y que no fueron fieles a Dios. El doctor D.A. Carson, uno de los fundadores de la Coalición del Evangelio, ha dicho que todas las creencias tienen la tendencia de ir decayendo de generación a generación. Y ahorita en el mundo moderno esto es súper obvio. Lo que antes se consideraba, hace una generación se consideraba bueno, ahorita no solamente ya no se cree, sino que se considera malo. O sea, no solamente dejó o no solamente se diluyó la creencia, sino que se perdió la creencia, inclusive ahora se cree otra cosa. En una generación, estamos hablando de 50 años, estamos hablando de lo que nosotros los viejos creíamos cuando éramos niños. Ya ahorita eso no se cree lo contrario. Y lo que nosotros creíamos, ahora se dice que eso no es bueno. De una manera similar, el evangelio también se puede ir diluyendo de generación a generación. Inclusive, él dijo esta cita, escribió esto pues, y aquí les van a poner también en la pantalla para que la lean. Dice, una generación acepta el evangelio. La siguiente generación lo asume. O sea, lo asume en el sentido de que dice, no, nosotros somos cristianos. Asume el evangelio, pero se concentra en otras cosas que son periféricas, que no son prioritarias. La tercera lo confunde o confunde el evangelio con lo periférico. O sea, ya no se está hablando de Cristo, ya no se está hablando de su señorío, ya no se está hablando de eso, sino que se están hablando de otras cosas que son periféricas.
Y dice, y la cuarta generación lo pierde y hasta lo niega. O sea, es un proceso. Lo que se está viendo actualmente es que esto puede suceder en un periodo de tiempo más corto, como que esta dilución del evangelio, este decaimiento de la fe se está viendo en iglesias muy grandes, muy significativas, con líderes excepcionales, líderes que están escribiendo libros que nosotros estamos leyendo y que hace 50 años eran así y que ahorita literalmente esas iglesias ya no existen. Nuestra preocupación como pastores es que la próxima generación sea tentada a asumir el evangelio, a decir, no, yo soy cristiano, pero que viva distraída, que viva con un cristianismo y una fe mediocre, que se deje influenciar por el mundo moderno lleno de tantas cosas. Miren, hace 40 años no había computadoras. Había computadoras, pero no portátiles. No, nadie tenía computadora en su casa. No había celulares, no había internet, no había video digital, no había Facebook, no había Netflix. Y si ahorita esta generación toma hace un conteo de las horas que pasa con todas estas cosas, en lugar de pasar la palabra de Dios, en lugar de buscar ser fiel al Señor y caminar con el Señor, vas a ver que hay un desbalance tremendo en donde, en donde ya estamos más atraídos por las cosas del mundo que por las cosas del Señor. Dios nos está mandando aquí en este salmo a que seamos diligentes en transmitir nuestra fe a las próximas generaciones. Porque las próximas generaciones piensan que tienen algo y que no necesitan esforzarse a ser diligentes, a darlo todo, a morir por Cristo. Yo les puedo decir, hermanos, de esa foto hay personas que dejaron todo por Jesús. Cuando tú te venías a Cristo, tú perdías a todos tus amigos. Tu familia te daba la espalda por ser creyente. No era popular ser creyente. Todos se burlaban de ti en la escuela y te veían como un bicho raro. Y sin embargo, no importaba. Y no solamente eso, sino que gente dejó sus negocios, dejó su vida cómoda por servir al Señor. Y Dios bendijo eso. ¿Quién está dispuesto en este mundo, en esta generación, a hacer lo mismo? Esa es nuestra preocupación, hermanos. Y por eso vemos esto aquí. eh, Hay algo que está pasando en el pueblo de Israel y que pasó y que históricamente hemos visto nosotros trágicamente, terriblemente todo lo que vivió Israel, teniendo a Dios viviendo en medio de su campamento. Entonces, vamos a ver este salmo y lo vamos a ver así muy rápido porque lo vamos a leer todo. Y vamos a empezar primero ahorita viendo esta parte, que es la parte didáctica. Esto es un salmo que nos quiere enseñar algo. Empieza hablando de una enseñanza. Empieza llamando a los que están leyendo el salmo que escuchen, que entiendan algo. ¿Ok? Entonces aquí nos está hablando a nosotros, primero, a los viejos, a los que recibimos esa fe, a los que estamos siendo ejemplo para otros. Está hablando a los padres, está hablando a los abuelos. Y nosotros nos está hablando, diciéndonos, hay que comunicar, hay que dar a conocer nuestra fe para que otros, las siguientes generaciones, los hijos, los nietos, los jóvenes, reciban algo, un testimonio contundente que los rete y los ayude a seguir al Señor.
Y la verdad es que todos siempre estamos recibiendo y siempre debemos estar transmitiendo. Y una aclaración aquí, esto es un veneno que se ha metido en la iglesia, no sé si aquí qué tanto en México, pero es un veneno que metió el Satanás y es este concepto, ¿verdad? La fe evoluciona, como que va evolucionando, ya no estamos, estos ya no son esos tiempos de ustedes, sí, no, eso estuvo bien para ustedes, pero ahorita ya hay otras cosas y hay que modernizarnos y hay que dejar ciertas cosas que ahorita ya las generaciones no aceptan, no quieren escuchar. Entonces hay que cambiar nuestro mensaje. No, hermanos, la fe no es nada, no es algo que evoluciona. Nuestra fe es la misma, ¿verdad? Lo que estamos comunicando es la vieja historia, como decía Charles Spurgeon. Es la historia de Jesús, es el evangelio de los apóstoles. Es lo que creyeron los apóstoles y que nos han dejado y que por 2000 años se ha transmitido. Y esto es una gran aplicación para los padres. Si tú eres papá de niños o de jóvenes y tú eres creyente en Jesús, tú tienes la responsabilidad de transmitir tu fe a tus hijos. Es tu responsabilidad, hermanos. Es tu responsabilidad primaria. ¿Ok? Y la tentación es a decir, pues yo voy a cumplir, yo voy a llevar a mis hijos a la iglesia para que allá los evangelice en la iglesia, para que allá les transmitan la fe. Pero déjame decirte algo, si la iglesia habla de una fe que tus hijos no ven real en tu vida, no les va a servir de nada que en la iglesia se les hable. Van a estar vacunados porque van a ver hipocresía o van a ver un mensaje contrario de aquellos en su casa que dicen que son seguidores de Cristo, ¿verdad? A lo que se les está diciendo en la iglesia. Entonces, vamos a ver esta transmisión, esta transmisión de este testimonio, de esta enseñanza. Aquí estamos hablando entonces de esta enseñanza. ¿Y qué es este testimonio? Es un testimonio que se recibe y se transmite generacionalmente. Vean ustedes a partir del versículo 3, dice, nosotros lo hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Y lo dice, no lo vamos a ocultar a sus hijos, o sea, la generación de ellos, sino que lo vamos a contar a las generaciones venideras. O sea, aquí hay algo generacional, están involucradas 3 generaciones. La generación de los padres, la generación actual y la generación de los hijos. Es un proceso de transmisión que requiere diligencia, fidelidad, que cada generación reciba algo y luego se comprometa a transmitirlo. El evangelio, hermanos. Debemos de pensar en el evangelio generacionalmente, no individualmente. Dios quiere salvarte a ti, sí, pero no nomás a ti. Él piensa siempre en plural. Él te salva a ti para que se salve tu familia. Te salva a ti para que se salve la siguiente generación. Y desgraciadamente está también infiltrado esa línea en la iglesia, ¿verdad? Del individualismo, de que la fe es singular, yo y Jesús. No, todo lo que tú haces, todo lo que tú vivas, la manera en que tú sigas a Cristo tiene un impacto generacional. Entonces te salvó para que tú heredes la vida y te salvó para que esa vida la transmitas a los que vienen atrás de ti. ¿Qué es ese testimonio? Vean ustedes ahí el versículo 5, dice, porque él estableció un testimonio en Jacob. ¿Qué es ese testimonio? Pues ese testimonio es lo que empieza a contar en el versículo 4. Dice, no ocultaremos esta enseñanza, sino que contaremos a la generación venidera ¿qué? ¿Qué es lo que quieren contar? ¿Qué es el mensaje?
Y usa esta expresión, las alabanzas del Señor. El testimonio consistía en conocer las alabanzas del Señor. Las alabanzas del Señor es todo aquello que tú comunicas acerca del Señor que debe producir alabanza. Las glorias del Señor. Luego lo expande y dice esas alabanzas del Señor, y luego dice su poder y las maravillas que Él hizo. O sea, está hablando de un testimonio de la historia de la manifestación del poder de Dios y de todas las maravillas que había hecho con su pueblo. El versículo 5, cuando él habla de ese testimonio, dice, él estableció un testimonio, o sea, él obró, él hizo muchas cosas, él se manifestó de muchas formas y estableció un testimonio. Y ese testimonio también incluía una ley en Israel que les dijo, yo les voy a dar algo que no tiene ningún otro pueblo, les voy a dar una manera de vivir. Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y les dio la ley, se les escribió. Dijo, ustedes vivan así para que se distingan de todos los demás, que ustedes tienen un Dios que les dijo cómo vivir. Y en el Deuteronomio 6 viene esa frase tan famosa donde él le llama a los padres que enseñen a sus hijos en sus casas, al sentarse, al pararse, en todos lados, que escriban su ley en las postes de las puertas de su casa. Dice, le enseñen a sus hijos para que la generación venidera lo sepa y aún los hijos que habrían de nacer. Ahí está la transmisión generacional. Dios ha dejado un testimonio y nos lo ha dejado a nosotros. Cuando yo viajo, hermanos, una de las cosas que yo hago con los pastores jóvenes que están empezando es darles testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora que estuve en la Ciudad de México, me senté con una pareja que estaban batallando, que estaban viendo los obstáculos, que estaban viendo las dificultades. Ellos no sabían, ellos piensan, por ejemplo, vienen a Fieles y ven la iglesia y a todos los servidores y a toda la gente y piensan que así éramos siempre. Ellos no sabían que nosotros nos sentábamos en el piso, a la intemperie, en el calorón, en la tierra. Había perros callejeros que se acercaban ahí y ahí se ponían con nosotros. Yo les doy testimonio de las maravillas, de las cosas asombrosas que ha hecho el Señor para edificar un pueblo, un grupo, una familia de iglesias. Entonces estamos hablando de comunicar y enseñar las alabanzas de nuestro Señor. Todo aquello que debe despertar en nosotros esa admiración, ese asombro, esa gratitud, esa adoración a nuestro Dios. Nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Aquí, como vamos a ver, el testimonio era poderosísimo de Israel, porque el Señor intervino en Egipto para rescatar a su pueblo de millones de la nación más poderosa del mundo en ese tiempo. Y lo sacó con poder, y lo sacó con señales asombrosas. Para nosotros significa dar testimonio de lo que el Señor ha hecho para salvarnos. ¿Por qué es importante el testimonio que dieron estas jovencitas? Porque es su testimonio de la maravilla que hizo Dios al tener misericordia de ellas y abrirles los ojos y darles vida nueva. Una vez escuché, hace 40 años escuché o leí más bien un libro que decía, hay algo que tú nunca te debes olvidar. Es el día en que el Señor extendió misericordia sobre tu vida. Va a haber momentos en que puedas dudar de cualquier cosa, pero nunca debes dudar de eso. ¿Por qué? Porque es una cosa maravillosa. Recibimos vida eterna cuando estábamos perdidos. Ese testimonio de la abundancia de la gracia de Dios en nosotros, hacia nosotros.
Las manifestaciones de su gracia y de su gloria, de cómo Cristo cuidó a Israel, de cómo el Señor lo sostuvo en el desierto y cómo nos sostiene a nosotros día con día. Entre más vives con el Señor, más testimonio tienes. Son más las cosas que has vivido caminando con el Señor, buenas, algunas difíciles, y de todas ellas nos ha sostenido el Señor y nos ha sacado el Señor. Él nunca nos falla. El testimonio de que el Señor es nuestro Señor y que nosotros creemos y confiamos en Él. Un Dios que no vemos, pero que lo amamos por sobre todas las cosas. Que lo amamos más que a nuestros hijos. Que estamos dispuestos a dejarlo todo por Él. La pregunta es si nosotros tenemos una fe real en un Dios real que amamos, que servimos, que buscamos, que procuramos, y que eso lo estamos comunicando con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros hechos, o no. Porque no se puede transmitir, hermanos, algo que no se tiene. Lo voy a volver a decir. No se puede transmitir algo que no se tiene. No se puede transmitir algo de lo cual nosotros somos ignorantes. No podemos hablar de alguien que no conocemos. No podemos comunicar un amor que no tenemos. No podemos transmitir algo que no estemos viviendo personalmente. Entonces, piensa tú en tu vida. ¿Es para ti maravilloso todavía que el Señor te haya salvado? ¿Te asombra que el Señor haya tenido misericordia de ti o ya se te olvidó cómo estabas antes de conocerlo? A mí no se me puede olvidar. Aunque he vivido 2/3 partes de mi vida con Cristo, esa tercera parte que yo viví sin Él nunca, nunca se me va a olvidar. La miseria espiritual en la que yo vivía, hermanos, la tengo presente en mi mente y no permito que se me olvide. ¿Saben tus hijos de la grandeza de la misericordia de Dios para contigo al perdonarte, al darse a conocer a ti, al que tú te entregues a Él y Él te reciba? ¿Saben ellos que estás tú asombrado por la gracia de Dios y agradecido por la misericordia de Dios? Que te levantas esperando las bondades de tu Dios, a que tú amas y que crees y sabes que Él te ama a ti. Señalas gozosamente el testimonio de la gracia de Dios en la vida de otros. Celebraste ahorita delante de tus hijos la gracia de Dios manifestada en esas jóvenes que se bautizaron. ¿O fue algo, estuvo bien? ¿O a qué horas va a empezar la predicación? Porque ya me tengo que ir temprano. Hermanos, no se puede transmitir lo que no se tiene y lo que no se vive. ¿Por qué tenemos que transmitirlo? ¿Por qué tenemos nosotros que vivirlo para transmitirlo? Vean lo que dice el versículo 6. El versículo 6 y el versículo 7 empiezan con la palabra para. O sea, nosotros tenemos que dar a conocer las alabanzas del Señor para esto. ¿Para qué? Para que la generación venidera lo sepa, número 1. Ellos tienen que conocer al Señor. Y ellos se levanten y lo cuenten a sus hijos para que todos, las siguientes generaciones, pongan su confianza en Dios. Noten esto, ¿verdad? Poner su confianza en Dios no es comportamiento, es fe. Y muchos padres, así empezamos nosotros hace 30 años.
queriendo cambiar el comportamiento de nuestros hijos, diciéndoles a nuestros hijos, pórtate bien para que Dios te bendiga. Eso no es el evangelio. El evangelio es: cree en Jesús, confía en Jesús, espera en Jesús, habla con Jesús, ve a Jesús. Y que Jesús, por su gracia, su amor, su poder y su espíritu, cambie tu comportamiento. O sea, la transmisión es de la fe. Y eso es algo que nosotros no podemos hacer, no podemos provocar. Yo puedo cambiar el comportamiento de un niño. Si quiero, o sea, con base a corrección y disciplina, etcétera. O simplemente le digo, si no recoges tu cuarto no vas a comer. Te aseguro que recoge el cuarto. Pero no puedo cambiar el corazón para que confíe en Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Y Él tiene que ver nuestra fe, no nuestro comportamiento, sino un comportamiento en base a nuestra fe. Es diferente, porque puede ver a lo mejor un comportamiento religioso y decir, nosotros no hacemos eso, pero igual que los fariseos. Los fariseos eran los mejor portados, eran los cristianos perfectos. ¿Y Jesús qué les dijo? Hipócritas. Porque son sepulcros blanqueados, por fuera blanquecitos y bonitos, y por adentro puro hueso podrido. Aquí el Señor está llamando a que comunicar nuestra fe para que crean, para que confíen. Para transmitir algo, nosotros tenemos que vivirlo primero. Vean ustedes el ejemplo de Timoteo. Van a poner aquí la cita en 2 Timoteo. No se vayan del Salmo. Vean lo que dice Pablo acerca de Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué estaba viendo Pablo de Timoteo? Su fe. ¿Y qué dedujo Pablo cuando vio la fe de Timoteo? Este recibió la fe de su mamá y de su abuela. La fe. ¿Se fijan? ¿Y cómo fue que ellas transmitieron esa fe? ¿Cómo se la transmitieron a la próxima generación? ¿Cómo transmitimos nosotros nuestra fe a la próxima generación? Vean ustedes, ahora más adelantito en 2 Timoteo 3:14, que también van a poner aquí 14 y 15, donde Pablo le vuelve a hablar a Timoteo y le dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, estas mujeres le transmitieron a Timoteo una fe basada en la palabra de Dios. O sea, era una fe, mira lo que Dios dice y mira que yo lo creo. ¿Se fijaron? Tú recibiste algo y te convenciste porque sabías algo, tenías un testimonio, lo viste en tu abuela, luego lo viste en tu madre, luego entonces tú te convenciste. Entonces, hermanos, nosotros somos transmisores de una fe en la palabra de Dios, pero es algo de lo cual nosotros estamos viviendo de una manera convincente. ¿Ok? O sea, la convicción de que tú vas de lo que tú vives es lo que se comunica. O sea, si tú estás viviendo de manera correspondiente a lo que dices que estás creyendo. O sea, es tan importante el mensaje como el testimonio del que transmite el mensaje. Si tu fe en Cristo
no es vigorosa, no es real, no da fruto, si es nominal, si es tibia, eso es lo que vamos a comunicar a nuestros hijos. Si yo le digo es que tú tienes que creer en Jesús, pero ellos ven que yo soy inconstante, que no hay fruto en mi vida de esa fe, que estoy viviendo igual como vive el mundo, si no hay ninguna diferencia con cómo vive el mundo, si estoy más entretenido en otras cosas que sirviendo al Señor, si me da pereza, flojera, ir a leer su palabra, ir a buscar de Él, ir cada domingo a recibir su palabra y su exhortación de la predicación, si no hay devoción. Sí, Corrie ten Boom, una mujer que fue a los campos de concentración donde mataron a su hermana, ella dio ese testimonio, decía, yo no me podía quitar. Y estaba en un campo de concentración, era creyente. Y decían, pero yo me acordaba de mi papá, que lo veía todos los días, hincado, buscando a su Dios. Fue un testimonio que me impactó. ¿Qué es lo que ven nuestros hijos? ¿Qué es lo que ven de nosotros? De tal forma que entonces ellos, dice, pongan su confianza. Y lo dice el versículo 7 en la segunda parte. Vean lo que dice. Y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Que no se olvidaran. Todos tendemos a olvidar, especialmente cuando hay tantas otras cosas que ver. A mí me preocupan los cristianos que sale una nueva película de los Avengers o de Star Wars, ahora salió la de Misión Imposible, y hay cristianos que van y hacen fila para entrar al cine cuando la van a enseñar por primera vez. Y si tú los ves, dices, híjole, ¿cómo le tienen devoción a las películas de superhéroes o a las películas de la Guerra de las Galaxias? Y me pregunto si esa misma devoción se ve en nuestra fe en Cristo. Nosotros debemos de decirles a nuestros hijos, no te olvides del Señor y de lo que Él ha hecho por nosotros. Y tenemos la oportunidad de, mientras tengamos vida, estar constantemente recordándoles a Cristo. Dios me conceda vida, hermanos, para al día de mi muerte. Le pido al Señor que me permita el día de mi muerte decirles a mis hijos, no se olviden del Señor. Nunca lo dejen. Recuerden todas las maravillas de su gracia. Y poderme despedir recordándoles esto. Que para que guarden sus mandamientos. Para que se entreguen a Él. Entregarse significa que tú te sometes, que le dices, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Dime qué quieres que haga, yo lo voy a hacer. Eso es una fe vigorosa que sigue. Señor, ¿qué dices? Yo lo hago. ¿A dónde vas? Yo te sigo. ¿Qué quieres hacer en mi vida? Hazlo. Eso es entregarse a Cristo Jesús, hermanos. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es que te sientas mal por tu pecado. El arrepentimiento es que tú sigas al Señor y dejes atrás lo que tengas que dejar. ¿Ok? Entonces, cuando la Escritura le manda a los hijos en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, que obedezcan a sus padres, que se sometan a sus padres, que honren a sus padres para que les vaya bien, los está entrenando. Ustedes como padres, ¿verdad? Los que tienen hijos pequeños, ¿verdad? Están dando un ejemplo y están instruyendo a sus hijos a seguir, a que los sigan a ustedes. Porque luego les vas a decir, ahora sí como me ha seguido a mi hijo, yo todo lo que te he dicho que quiero que tú obedezcas es lo que Dios
te está diciendo a ti como hijo que hagas, que no mientas, que no resistas, que no seas rebelde. Y estas cosas son, hijo, lo que luego te va a servir para que ahora sigas al Señor. Literalmente nosotros traemos a nuestros hijos, sígueme, hijo, sígueme, obedéceme, por favor, ven. Y luego ya que los tienes, dices, ok, como los toros, ¿verdad? El torero les presenta el capote y les dice al toro, sígueme. Y luego le quita el capote para que él siga derecho. Pero nosotros no estamos engañando a nuestros hijos, le estamos diciendo, sígueme, para hacernos a un lado y luego decirle, ahora síguelo a él. Así como viene siguiendo, síguelo a él. Yo ya me hago para un lado. Ya no me tienes que seguir a mí si lo sigues a él. Por eso es que es tan grave, hermanos, la hipocresía en los padres. El decirle a un hijo, obedece al Señor, no hagas lo que yo hago porque yo no ando bien, pero tú sí tienes que obedecer. Hermanos, lo estás envenenando, literalmente lo estás vacunando contra el evangelio. Ahora, el peligro, en el versículo 8, vean el peligro. ¿Por qué tenemos que transmitir nuestra fe fielmente? Porque dice el versículo 8, que no sean como sus padres, una generación porfiada. La palabra porfiada significa terco, ¿ok? Una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Tres cosas. Generación porfiada, o sea, una generación obstinada. ¿Quieren saber una ilustración de lo que es una persona porfiada? Piensen en un burro. Tú te subes arriba de un burro y el burro se sienta. Un burro no camina a menos de que le des con una vara. Por eso se les dice burros. ¿Ok? Es la insistencia y el empeño en hacer nuestra propia voluntad. Es la dureza de nuestro corazón en el seguir. Es querer hacer lo que yo quiero y no lo que se me dice. Y eso produce una generación rebelde. Una generación rebelde que no es obediente, no es sumisa, no es dócil. Entonces, una generación que resiste a Dios. Y tú lo puedes ver en tus hijos nacen resistiéndote a ti. Les dices algo y ellos te dicen no. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Ok? Entonces nosotros estamos tratando de servir la próxima generación en contra de su misma naturaleza, la naturaleza caída con la que ellos nacen. Pues ellos van a resistir, pero nosotros queremos ganar sus corazones en base a nuestro testimonio. Ahora, tengan cuidado, padres. Ahí esto es gratis. Este es el error principal de los padres y tiene dos lados de la misma moneda. Sobreestiman la bondad de sus hijos y subestiman la maldad de sus hijos. Por eso es que hay tantos padres que dicen, pero es que mi niño es bien bueno. Tantos padres de familia que en Visión México vienen y nos dicen, es que yo sé que mi hijo no miente. A ver, señora, lo tenemos en video haciendo una fechoría. No, no es mi hijo. Mi hijo nunca me ha mentido. Dices tú, ¿cómo puede ser que haya personas que piensan que sus hijos no mienten? Sobreestimamos su bondad. Los niños mienten desde que nacen. Todavía no hablan y ya están mintiendo. O sea, la cosa es, hermanos, que muchas veces sobreestimamos su bondad y vemos a los niños chiquitos. Yo lo veo con mis nietos y lo vi con mis hijos, que les hablo de la Biblia y quieren que les cuente una historia de la Biblia y están bien entusiasmados y quieren orar y quieren venir a la iglesia con gusto y alaban al Señor con sus manitas.
Y dices, mira, mi hijo es cristiano. No, tu hijo se está comportando como un cristiano. Hasta ahorita tu hijo le gustan estas cosas. ¿Por qué? Porque quiere estar contigo, quiere que le leas. Pero van a llegar los 13 años, ¿verdad? Y luego vienen las mamás que decían que sus hijos no les mienten y que dicen, no sé qué le pasó a mi hijo, me lo cambiaron. No, lo que pasa es que ahorita ya tiene fuerzas, ahorita ya quiere hacer lo que él quiere hacer, ahorita ya despertó en él el amor de las cosas que no debe de amar y está resistiendo tu liderazgo y viene el choque. Hermanos, nosotros estamos tratando de que esta siguiente generación tenga un corazón para con Dios, un corazón. ¿Se fijaron en esa última frase? No preparó su corazón. Ahí cuando dice preparó, esa palabra significa no dispuso su corazón. No afirmó su corazón, no entregó su corazón al Señor. Y por ello entonces no fue fiel a Dios. En lugar de permanecer firmes con Él o hacia la fe en Él, permanecieron firmes en su egoísmo y en su rebelión. Entonces, la fe, hermanos, ¿cómo identificamos nosotros la fe en nuestros hijos, la fe en la próxima generación? Voy a decir de esta manera, la más sencilla. Si aquí dice no preparó su corazón para serle fiel a Dios, te voy a decir, ¿sabes cómo se ve la fe de una persona? Se ve por el amor que le tiene a Cristo. ¿Quieres saber si tu hijo realmente tiene fe en Jesús? Trata de discernir su amor por Él. Y si está dispuesto a negarse así por el Señor, probablemente tenga fe. Porque el amor se entrega. Ahora, y aquí viene lo bueno. Agarren sus Biblias. En 5 minutos vamos a leer todo el Salmo. No, ¿por qué se asustan o qué? Les digo que son una generación rebelde. Fíjense lo que dice el versículo 9. Y quiero que tengas un lápiz y quiero que notes los verbos. ¿Ok? Vamos a leer hasta el versículo 53. Noten los verbos. Y noten también esto, noten la fluctuación de Israel. Israel estaba así. ¿Ok? Noten los verbos. ¿Ok? Cuando yo se los voy señalando, ustedes subrayenlos, márquenlos. Dice primero en el versículo 9, los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. Está hablando de Israel, está hablando del pueblo. Está diciendo, o sea, no, esto no sucedió porque no eran buenos para pelear. O sea, aquí hubo algo en su corazón. Y aquí hay que tener cuidado, hermanos, porque somos muy capaces y estamos muy diligentes en que nuestros hijos vayan a las buenas escuelas, hagan su tarea, saquen buenas calificaciones, vayan y hagan una buena carrera y que tengan prosperidad en sus vidas. Pueden ser los mejores arqueros. Pero si no prepararon su corazón para con Cristo, dice, dieron la espalda en la batalla. El día difícil, perdieron. Noten aquí, versículo 10. No guardaron el pacto de Dios. ¿Se fijaron en el verbo? No guardaron. Rehusaron andar en su ley. ¿Se fijaron en el verbo? Rehusaron. Olvidaron sus obras. ¿Ya le agarraron? Subrayen, olvidaron. Y se olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Vean ahora el Señor. Él hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Zoán es una ciudad en el Egipto antiguo. Dividió el mar. ¿Ven el verbo? Él dividió el mar. Los hizo pasar, contuvo las aguas como en un montón. Después los guió. ¿Vieron el verbo? De día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto, les dio agua tan abundante como las profundidades del océano, e hizo salir corrientes de la peña, e hizo descender aguas como ríos. ¿Vieron las maravillas del Señor? ¿Vieron? ¿Les gustaría ver esos milagros en su vida? Vean el 17.
pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron a Dios. Yo tengo subrayado y circulado, tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces él golpeó la roca y brotaron las aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? Dijeron ellos. ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, el Señor, al oírlo el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. Sin embargo, me encanta este sin embargo, porque ese es el pero del evangelio. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos, hizo soplar en el cielo el viento del este y con su poder dirigió el viento del este. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como arena de los mares, y las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas. Comieron y quedaron bien saciados y les concedió su deseo. Antes que hubieran satisfecho su deseo, mientras la comida aún estaba en la boca, la ira de Dios se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. Los castigó por su murmuración. Vean el versículo 32. A pesar de todo esto, todavía pecaron. Y otra vez, y no creyeron en sus maravillas. Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. ¿Ven ustedes Israel? Pues está hablando del éxodo, de cómo los sacó de Egipto. Y ahorita va a seguir hablando de eso, de cómo los sacó de Egipto. Con plagas y con poder, les dio de comer, les dio agua en el desierto, los cubría con una nube de día y de noche los iluminaba con una columna de fuego. Nunca les faltó nada. Comieron, dice, pan de ángeles. Sin embargo, dice, no creyeron en sus maravillas. Imagínate que te está dando el Señor pan del cielo que tú comes y te sacias y tú hablas en contra de Dios, como ellos hablaron. Hay que leer la historia de Israel, hermanos. Hay que leer el Antiguo Testamento. Hay que leer el Pentateuco y saber qué hizo Israel. Estaba la gente comiendo pan del cielo y estaban diciendo, ¿y esta cosa? Se me antojan los pepinos que había en Egipto. Quiero comer lechugas. ¿No le hace que allá éramos esclavos? Pues sí, pero comíamos pepinos. Versículo 34. Cuando los hería de muerte, entonces lo buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y el Dios altísimo su redentor. O sea, ahí está Israel diciendo, gracias Señor, me corregiste, nos castigaste, te estamos buscando. Pero dice el versículo 36, pero con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Eran superficiales, eran falsos en su fe. Versículo 38, pero él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades? ¿Subrayaron, entristecieron? Tentaron a Dios una y otra vez. Afligieron al Santo de Israel. Subrayen, afligieron.
Vean lo que hace nuestra rebelión en el corazón del Señor. No hay padres más afligidos y más tristes que aquellos que han sido abandonados por sus hijos, que les dicen no quiero saber nada de ti y se van. Eso es lo que estaba pasando aquí. No se acordaron de su poder, versículo 42, del día que los redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán. Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes y no pudieron beber. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Destruyó sus viñas con granizo y sus sicomoros con escarcha. Entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los reyes, a rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Preparó senda para su ira. No libró sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a plagas. E hirió a todos los primogénitos de Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de campo. Aquí está el pero de la gracia de Dios. Pero a su pueblo los sacó como ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto, los guió con seguridad, de modo que no temieron, pero el mar se tragó a sus enemigos. O sea, ellos vieron con sus ojos, ellos vieron la sangre, el agua convertida en sangre, ellos vieron las moscas. Lo más terrible, ellos vieron a todos los primogénitos de Egipto morir, tanto humanos como de animales. Y ellos, por la sangre del cordero que pusieron en sus casas, esos ángeles destructores no tocaron al pueblo de Israel. Y cuando salieron, Egipto les dio de sus riquezas para que se llevaran oro y plata y piedras preciosas. Y así salieron de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo. Y en ese mismo Mar Rojo quedó todo el ejército de Egipto sepultado. Lo vieron con sus ojos. Y aún así no creyeron. Anduvieron vagando por 40 años en el desierto por su incredulidad. Y finalmente el Señor los llevó a su tierra. Miren lo que dice el versículo de 54 al 65. Esto es probablemente lo más trágico, lo más terrible, lo más triste de la primera vez que el Señor abandonó a su pueblo. Dice el versículo 54, los trajo pues a su tierra santa, a esa tierra montañosa que su diestra había adquirido, y expulsó a las naciones de delante de ellos, las repartió con medida por herencia e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Sin embargo, ellos pusieron a prueba y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Se desviaron como un arco engañoso. O sea, un arco engañoso es cuando tú tiras una flecha y en lugar de ir al blanco, se va para otro lado. Lo provocaron con sus lugares altos. Los lugares altos eran altares que hacían en los montes para ofrecer sacrificios a otros dioses. Despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Y aquí es donde viene lo trágico. Versículo 60. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. No te les voy a decir a qué se está haciendo referencia ahí. Versículo 62, entregó también su pueblo a la espada y se indignó contra su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de boda a sus vírgenes. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no pudieron llorar.
El Señor los introduce a la tierra prometida, pero dice que lo provocan, vuelven atrás. Yo les he explicado el arrepentimiento así, hermanos. Si aquí está Cristo, el arrepentimiento es que tú dejas atrás todo para ir a Él. Lo contrario al arrepentimiento es que tú le das la espalda a Cristo y vuelves atrás. Así está describiendo a Israel. Volvieron atrás a sus ídolos. Volvieron a sus antiguos dioses. Provocaron a celos al Señor con su idolatría. Le fueron infieles, desleales. La Escritura describe la idolatría, el amar otra cosa con el amor que merece Cristo. Eso es idolatría. Cuando tú amas cualquier cosa, puedes hasta amar, si tú amas a tus hijos y tus hijos son tu Dios y todo lo haces por tus hijos, pero no haces todo por Cristo, eso es idolatría. Y puedes idolatrizar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, tu trabajo, tu empresa, tu casa, tu físico, tu reconocimiento, tu orgullo, tu posición. Y lo iguala con el adulterio espiritual. Cuando tú amas a alguien con el amor que merece Dios. Lo tentaron y entonces es así como si yo le soy infiel a mi esposa con otra mujer y mi mujer se entera y entonces ella dice, ¿está bien? Vete con ella y yo me voy. Cuando habla de que, fíjense ese versículo, abandonó la morada en Silo. ¿Qué había en Silo? Si tú ves la historia de Israel, en Silo estaba el tabernáculo. El tabernáculo que trajeron por el desierto, lo edificaron en Silo de manera permanente. Ahí estaba el arca, la tienda que había levantado entre los hombres, donde vivía el Señor. Dice que Él entregó al cautiverio su poderío y su gloria. ¿Y qué fue lo que pasó? Está haciendo referencia a 1 Samuel capítulo 4, donde va y se avienta el pueblo, ¿verdad? Se van a pelear contra los filisteos y pierden y matan como a 5,000 hombres. Entonces regresan los judíos. ¿Qué vamos a hacer? No, pues vamos a agarrar el arca del Señor y vamos a llevárnosla, ¿verdad? Y cuando entra el campamento, entonces el Señor nos va a dar la victoria. Usaron al Señor como amuleto. Y dice, el Señor se dejó llevar. El Señor los abandonó. Su gloria se la llevaron los filisteos. Y pusieron el arca en uno de los templos de sus dioses. O sea, ¿no me quieren a mí? Pues yo me voy con estos, pues. Literalmente, ¿verdad? La Escritura lo llama Icabod, así le puso la nuera de Elí a uno de sus hijos que nació cuando se enteró de que el arca se la habían llevado los filisteos. No volvió a estar el Señor en Israel hasta que David no fue por ella. Hermanos, cuando el Señor los abandonó, ellos perdieron la guerra, fueron conquistados, mataron como 25,000 judíos. Y se rascaban la cabeza, ¿qué pasó? ¿Por qué? La historia nos muestra que esto que pasó con Israel no fue la última vez. 300 años después de que eso pasara, el reino, el reino de Israel cayó en manos de los asirios. Literalmente todo el norte
de Israel fue llevado al cautiverio y destruida su ciudad. 140 años después, el reino de Judá. Volvieron a Israel, ¿verdad? Después, 70 años después, volvieron a edificar el templo y 450 años después, más o menos, viene Jesús, rechazan a Jesús y el Señor destruye completamente Jerusalén. No quedó un judío vivo en todo Judá en el año 70 por los romanos. Hasta este siglo pasado, cuando volvieron a reedificar Israel. Pero el templo no lo han podido reedificar y probablemente nunca lo vuelvan a reedificar. Fíjense, el salmista les está escribiendo a ese pueblo y ese pueblo cayó, los destruyeron y luego al ratito Judá igual los destruyeron, regresaron. Viene Jesús, el Hijo de Dios, mostrando su gracia, lo rechazan y el Señor los abandona. Nosotros tenemos que aprender esta lección, hermanos, y tenemos una esperanza. Vean el versículo 65. Entonces despertó el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Desechó también la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte Sión que él amaba, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundada para siempre. Escogió también a David su siervo y lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, a Israel, su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. ¿Qué tiene que ver esto? Esto lo que tiene que ver es que Israel se rebeló contra el Señor. El Señor se fue, pero escogió a David. Y con David hizo un pacto y le dijo a David: tú vas a ser el primero. Y siempre va a haber un rey que sea descendiente de ti por toda la eternidad. El pacto de David, hermanos, apuntaba a Jesús. David empezó un linaje real que Jesús vino a expresar en su plenitud. Él es el rey. Y noten ustedes la gracia de Dios que escoge un rey pastor. Dice, sus corderitos, David cuidaba a sus corderitos, Jesús nos cuida a nosotros. El Señor dijo, ya basta, ya no puedo más con esto de que un pueblo sea así de infiel. Les voy a dar a alguien que los pueda guiar. Nosotros tenemos a Jesús. No hay ninguna razón de que la iglesia, hermanos, le suceda esto. Lo único que tenemos nosotros que hacer es ser fieles seguidores de Jesús, y Jesús nos va a guiar hasta la tierra prometida. ¿Cuál? Los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero tenemos que aprender de esto y ver nuestra propia vida. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Estas cosas sucedieron, y está hablando de Israel y todo lo que le pasó a Israel, Pablo. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. Que no sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritos como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga.
O sea, el apóstol Pablo ya nos está hablando a nosotros, a la iglesia, haciendo referencia exactamente a lo mismo que está haciendo referencia al Salmo. Y nos está diciendo, vean, nosotros no tenemos excusa, nosotros tenemos a Jesús. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de ver nuestra fe, a ver si está firme. A ver si hemos preparado nuestro corazón para seguir a Cristo y si estamos preparando a la próxima generación para que permanezca firme con el Señor. No queremos estas tragedias. No queremos que nuestros hijos se pierdan. Pero el Señor nos está diciendo, la clave no está en tus hijos. La clave está en ti. En que tú cheques a ver si estás siguiendo firme al Señor. Porque no se puede transmitir una fe que no se está viviendo en su plenitud en tu propia vida. La responsabilidad, hermanos, es nuestra. Y la responsabilidad es de la siguiente generación de que reciba ese testimonio. Nosotros de vivirlo y de transmitirlo, y los jóvenes y los niños que están aquí, de recibirlo y de aceptarlo. Nuestro Señor Jesús está aquí, ahorita viéndonos, diciéndoles, yo los voy a guiar, pero yo necesito que ustedes me sigan, porque si ustedes se desvían, los chiquitos de ustedes se van a desviar con ustedes. Hermanos, vamos a aprender la lección. Vamos nosotros a transmitir nuestra fe para que no lo olviden las próximas generaciones. Estamos cantando sus alabanzas porque le amamos, porque le admiramos, porque apreciamos todo lo que hace por nosotros y queremos honrarlo. Estamos llenos de gratitud y de afecto al Señor por su gracia en nuestras vidas, por sus bondades, por sus misericordias, por su compasión. Nos asombra su amor con los pecadores, nos asombra su muerte para darnos vida, nos asombra el hecho que Él está sentado a la diestra de Dios en un trono de gracia listo para escucharnos. ¿Qué estás anunciando en tu casa? ¿Qué estás viviendo en tu casa? Este es un comercial para ese tiempo de entrenamiento que estamos anunciando el 23 de octubre. Tú, como padre de niños pequeños, estás ahí siendo equipado para servir a la próxima generación, para estar pendiente ahí en tus hijos que están aprendiendo y que se les está enseñando y cómo les vas a dar seguimiento tú a eso. ¿O estás cómodamente diciendo, no, pues hay que otros les enseñen? Los viejitos que vayan y les enseñen a mis hijos. Yo quiero disfrutar de la predicación. Tenemos 2 servicios y vamos a seguir teniendo 2 servicios para que los padres puedan ir al primer servicio a servir a sus hijos y luego se quedan al segundo servicio a escuchar el mensaje. Qué buena onda, ¿verdad? Hermanos, vamos a orar. Pónganse de pie. Y yo sé que en 15 minutos van a entrar las otras personas, sino que ya están allá afuera esperándonos. Pero yo les tenía que decir todas estas cosas. Vamos a orar, hermanos, y a lo mejor algunos de ustedes tienen que confesar al Señor algo. Tal vez necesiten confesar su tibieza, su inconsistencia, que se han dejado llevar por su carne. Tal vez tengan que confesarle al Señor que han sido un mal testimonio para la próxima generación. O tal vez le tengan que confesar tristemente que aman más las cosas del mundo
que a Él, que lo han puesto en segundo lugar, a su comodidad, a su preferencia, a su placer, a sus intereses. Y tal vez tú estás aquí y tú dices, yo nunca he puesto mi fe, ni he preparado mi corazón para seguir a Cristo. Este es un llamado para que tú hoy, le digas, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero ser uno de los tuyos para la próxima generación. Tú eres un joven, eres un jovencito y estás aquí, me estás escuchando y tú has recibido un testimonio de tus padres y tú has visto nuestra fe. Tal vez el Señor te está llamando y tú qué estás esperando para responder en tu corazón y entregarte a mí. Señor, venimos delante de ti con esta gran responsabilidad, este peso, Señor, de que nuestra fe no es algo nomás así para mí, sino que hay ojos que nos están viendo, nuestros hijos, los jóvenes en la iglesia, el mundo. ¿Qué es el testimonio, Señor, que estamos dando? Te pedimos que nos muestres, Señor, si estamos siendo fieles en comunicar tus alabanzas o si estamos comunicando alabanzas de otras cosas. Y Señor, confesamos nuestras inconsistencias, nuestra inconstancia, nuestras fluctuaciones, nuestra tibieza, nuestro amor de las cosas del mundo. Confesamos todas esas veces que nos dejamos llevar por nuestra carne y no por lo que tú nos dices. Confesamos, Señor, que nos acordamos de ti los domingos en la mañana y el resto de la semana no volvemos a pensar en ti, no volvemos a buscar de ti, Señor. Que nuestro amor sea enfriado por ti. Confesamos, Señor, que hemos perdido la intencionalidad de comunicar nuestra fe a nuestros hijos. Perdónanos, Señor. Pero a la misma vez te pedimos, úsanos, Señor. Cámbianos, enciende un fuego adentro de nosotros que sea evidente a los que están a nuestro alrededor, Padre, para que vean nuestro amor por ti. Y que vean esa convicción que tenemos, Señor, de nuestra fe en ti, nuestra plena confianza en ti, para que ellos también confíen en ti. Y que nos escuchen hablar de tus maravillas y de tus obras, para que no se les olvide que hay un Dios en los cielos y que eres tú, Señor nuestro, y que te amamos. Y para los jóvenes y las personas que nos están escuchando el día de hoy, Señor, que no han entregado sus vidas a ti, llámalos, porque yo sé que los amas, para que te conozcan y que ellos se unan a contar tus maravillas y tus alabanzas a todos los que estén a su alrededor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.